Hace 3 años me casé con mi esposo, pero la verdad es que no me casé porque estuviéramos enamorados. Y eso es algo que me cuesta admitir, porque muchas personas creen que un matrimonio siempre empieza con amor, empieza con ilusión, con planes, con ganas de construir una vida juntos. Pero en mi caso no fue así. Nosotros no éramos una pareja formal, éramos lo que mucha gente le llama amigos con derecho. Nos veíamos, compartíamos momentos, pero no había una relación seria. No había ese compromiso de decir, esta es la persona con la que quiero hacer mi vida. Hasta que un descuido cambió todo. Quedé embarazada de él y cuando se lo dije, su reacción no fue la que yo esperaba. Él me dijo que no estaba listo, que ya tenía una hija, que no podía con otra responsabilidad más. Y yo lo entendía hasta cierto punto, pero también sabía algo muy claro. Ese bebé ya estaba dentro de mí y yo me aferré a tenerlo. Le dije que si él no quería estar, yo podía sola, que no necesitaba que se quedara por obligación, pero mi decisión era tener a mi bebé. Él se enojó, se molestó muchísimo, pero al final respetó mi decisión, o al menos eso parecía. Después de eso, un día fui a visitarlo y no sé exactamente cómo pasó, pero ya me quedé con él. Empezamos a vivir juntos y de pronto él comenzó a planear una boda, como si eso fuera lo que se tenía que hacer, como si casarnos fuera la manera de arreglar todo. Pero yo no quería casarme y lo recuerdo perfectamente. Yo lloré porque sentía que no estaba lista para un matrimonio, porque algo dentro de mí me decía que no era así como debía empezar un matrimonio. Pero él me decía que era para asegurarme, para darme seguridad, para que las cosas estuvieran bien. Y yo terminé aceptando y me casé, aunque en el fondo sabía que no lo estaba haciendo por amor. Me casé con miedo, con dudas, con una sensación extraña en el pecho, como si mi vida estuviera tomando un camino que yo no había elegido del todo. Y poco tiempo después perdí a mi bebé. Fue un aborto espontáneo y sinceramente ese dolor no se puede explicar fácil, porque una ya se había imaginado una vida, ya se había aferrado, ya había defendido a ese bebé, ya había dicho, yo puedo sola si es necesario. Y de pronto, ya el bebé no estaba. Ese vacío me marcó muchísimo, pero aún así, mi esposo y yo decidimos continuar juntos. No sé si fue por cariño, no sé si fue tal vez por costumbre, no sé si fue porque después de una pérdida uno se queda tratando de entender que sigue, pero seguimos juntos. Con el tiempo yo empecé a independizarme, empecé a trabajar, a ganar mi propio dinero, a comprarme mis cosas y poco a poco dejé de pedirle nada, porque honestamente yo resolvía casi todo sola. Si necesitaba algo, yo lo compraba. Si me hacía falta algo, yo veía cómo lo conseguía. Y aunque para algunas personas eso puede sonar como fuerza, para mí también era una señal de soledad, porque estaba casada, pero muchas veces me sentía sola cargando con todo. Al principio vivíamos en casa de mi suegra, pero llegó un momento donde yo ya no quería seguir así. Yo quería mi propio espacio, quería mi tranquilidad, mi independencia y decidí salirme.
Él me siguió, pero desde entonces la mayor parte de los gastos caían sobre mí. La casa, lo que hacía falta, mis cosas personales. Muchas veces yo no me las veía bien. Había días difíciles, días donde yo me sentía cansada, días donde necesitaba apoyo, pero él no hacía mucho por ayudarme. Y poco a poco empecé a sentir que estaba viviendo con alguien que no caminaba conmigo, sino detrás de mí. O a veces ni siquiera eso, porque yo era la que empujaba todo, la que resolvía, la que trabajaba, la que cargaba con la mayoría de responsabilidades. Y tal vez ahí empezó a romperse algo dentro de mí. O tal vez ya estaba roto desde antes. No lo sé. Pero después de 2 años de matrimonio, conocí a otra persona en mi trabajo. Al principio no fue algo que yo estuviera buscando. No me levanté un día diciendo que quería enamorarme de alguien más. No, simplemente pasó. Comenzamos a hablar. Eran conversaciones normales, cosas del trabajo, mensajes, detalles pequeños. Y de pronto empecé a sentir algo que hacía mucho tiempo ya no sentía. Atención, interés, cariño. Alguien que me preguntaba cómo estaba. Alguien que notaba cuando yo no me sentía bien. Alguien que llenaba esos espacios que mi esposo dejaba vacíos. Y yo tenía miedo, muchísimo miedo, porque sabía que estaba casada, sabía que no era una situación correcta, pero al mismo tiempo también sentía que mi matrimonio estaba vacío, estaba frío, como si ya no hubiera nada real entre nosotros. Y mientras yo intentaba convencerme de no sentir nada, ese hombre se fue metiendo en mi corazón poco a poco, hasta que me enamoré, me ilusioné y empecé a sentir que con él sí había algo verdadero, algo que me hacía sentir viva, algo que me hacía sentir acompañada. Y eso me confundía muchísimo, porque una parte de mí sabía que todo estaba mal, pero otra parte sentía que por primera vez alguien me estaba mirando de verdad. Con el tiempo quedé embarazada de él, y ahí mi vida se volvió una tormenta, porque ya no era solamente una emoción escondida, ya no era solamente una ilusión, ahora había un bebé, y yo me sentía entre la espada y la pared. El hombre que yo realmente amaba me decía que buscáramos un cuarto, una casa, un lugar para rentar. Me pedía que nos fuéramos juntos, que hiciéramos una vida juntos, pero yo tenía miedo, muchísimo miedo, miedo de dejar mi matrimonio, miedo de equivocarme, miedo de lo que diría la gente, miedo de empezar de cero. Sentía miedo de romper algo que ya estaba roto, pero que aún así seguía siendo mi vida. Y por ese miedo nunca lo hice. Nunca busqué la casa. Nunca di el paso. Me quedé paralizada. Y entonces pasó algo que me volvió a romper. Perdí a mi bebé otra vez. Otra pérdida. Otro vacío. Otro dolor que no sabía cómo cargar. Y esta vez fue diferente, porque durante esa pérdida, quien estuvo conmigo fue él, el hombre del que me había enamorado. Él estuvo ahí, me acompañó, se preocupó. Él me sostuvo emocionalmente, mientras yo sentía que me deshacía por dentro. Mi esposo no hizo nada. Yo desaparecí 3 días, y él no me buscó, no preguntó por mí,
No hizo nada para saber dónde estaba. Y eso me dolió de una manera que no puedo explicar, porque ahí entendí que tal vez mi esposo no solamente no me amaba, tal vez tampoco le importaba perderme. Y aún así, después de todo, volví a la casa. Volví. No sé si por miedo, tal vez por culpa, por costumbre, por no saber qué hacer, pero volví. Y las cosas no cambiaron. Seguimos igual, o diría que peor. Ahora vivimos en camas separadas, como dos personas que comparten un techo, pero ya no comparten una vida juntos. Literal, como dos desconocidos. Y yo me pregunto muchas veces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué sigo en un lugar donde no hay amor? ¿Por qué es que no tengo el valor de irme? El hombre que amo sigue pidiéndome que busquemos una casa, que me vaya con él, que empecemos algo juntos. Y yo lo amo de verdad, pero sigo sin saber qué decisión tomar. Porque una cosa es amar a alguien y otra muy diferente es tener el valor de cambiar toda tu vida. Y también tengo miedo de que al irme todo salga mal, miedo de haber destruido mi matrimonio por algo que después tal vez no funcione, miedo de equivocarme otra vez, pero también me da miedo quedarme, porque quedarme significa seguir viviendo en una casa donde ya no hay amor, seguir durmiendo separada de mi esposo, seguir sintiéndome sola, seguir cargando con una relación que empezó sin amor y terminó sin ilusión. A veces siento culpa porque sé que me enamoré de alguien estando casada y sé que muchas personas me juzgarían. Sé que dirían que yo hice mal y tal vez sí, tal vez cometí errores, pero también sé que nadie sabe lo que es vivir dentro de un matrimonio vacío. Nadie sabe lo que es sentirse sola estando acompañada. Nadie sabe lo que es cargar con una relación donde tú eres la que trabaja, la que resuelve, la que sostiene y aún así no recibe amor. No estoy justificando nada, solamente estoy contando cómo me siento, porque a veces las personas juzgan el final de una historia sin saber todo lo que pasó antes. Y yo sé que tengo que tomar una decisión, lo sé, no puedo seguir así, no puedo vivir entre la culpa y el miedo, no puedo seguir en una casa donde mi corazón ya no está, pero tampoco puedo seguir dejando que el miedo decida por mí, porque ya perdí demasiado. Perdí 2 bebés, perdí tranquilidad, perdí años tratando de acomodarme en una vida que nunca sentí completamente mía. Y ahora siento que estoy frente a una puerta que me da miedo abrir, pero que tal vez necesito cruzar para saber quién soy fuera de todo esto. No sé si irme con el hombre que amo sea la decisión correcta. No sé si quedarme sea peor. Lo único que sé es que seguir así en medio de 2 vidas me está destruyendo. Y tal vez la decisión más importante no sea elegir entre mi esposo y el otro hombre. Tal vez la decisión más importante sea elegirme a mí misma, elegir mi paz, elegir una vida donde no tenga que dormir al lado de alguien que ya no me busca, ni vivir esperando que otro me rescate. Porque después de tanto dolor, tal vez lo que más necesito no es correr hacia alguien, sino aprender a pararme sola y desde ahí decidir qué vida quiero realmente. Ustedes díganme algo. ¿Creen que una persona debe quedarse en un matrimonio donde ya no hay amor, solo por miedo a empezar de nuevo? Estaré leyendo sus comentarios. Bendiciones.